Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Pasan 21 minutos de la 1 de la tarde y vamos a hablar ahora de cine, de séptimo arte. Ya saben que le dedicamos un rato cada semana a hablar, por un lado con directores, con actores, actrices, guionistas de películas. En esta ocasión vamos a repasar películas que nos hablan del descubrimiento de América y otras conquistas, porque esta semana justamente se celebra el Día de la Hispanidad, el día 12 de octubre. Así que vamos a saludar a Luis Alberto Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola François, buenos días. Bienvenido. La verdad es que tenemos varios ejemplos de películas sobre el descubrimiento de América en la cinematografía, sobre todo española. Sí, de España tenemos alguna película y vamos a empezar con ella, si te parece. Pues Alba de América, dirigida por Juan de Orduña en el año 51, con Antonio Vilar, que hacía de Cristóbal Colón, Amparo Rivelles, José Suárez, una larga lista de actores de la época. Y como siempre es un drama histórico que tuvo mucho éxito en los cines y estuvo producido por Cifesa, la mítica productora de esa época, que acaparó, yo creo que en esos años acaparó los estrenos y la producción del cine español. Y como es natural, nos describe con detalle el viaje de Cristóbal Colón hasta el Nuevo Mundo. Una película muy interesante y de las primeras que yo recuerdo haber visto quizá sobre este tema. Bueno, no solamente españoles han hablado de ese descubrimiento de América, también, por ejemplo, Ridley Scott, que en 1982 filmó 1492, La conquista del paraíso. Efectivamente, con Gerard Depardieu, que hacía de Cristóbal Colón, Sigourney Weaver, Armand Assante, Ángela Molina, un montón de intérpretes muy conocidos, y también con una música muy reconocible de Vangelis, que todos yo creo que nos hemos quedado con esos acordes, con esos sonidos que nos recuerdan mucho cuando vemos la película. Y entonces, como es natural, nos muestra el descubrimiento de América y el efecto que tuvo sobre los pueblos indígenas esa llegada de Cristóbal Colón a las tierras, al Nuevo Mundo, como se le decía antiguamente. Por cierto, esta película era la que Sigourney Weaver hacía de Isabel la Católica, de la reina. Creo que sí. No te lo confirmo porque mientras que estaba preparando esto he tenido algún lapsus, como por ejemplo luego te lo comentaré, con Tyrone Power. Pues tuve un lapsus, menos mal que no lo puse, o sea, no lo voy a decir, luego comentaré por qué, y a veces que se me cruzan los actores, las actrices, y en ese momento no sé quién hace de Cristóbal Colón en cada película, pero los secundarios en este momento no te lo puedo asegurar. Me parece que sí y es que no. Me parece, yo tengo la idea de que sí, de que es esta actriz norteamericana la que hace de Isabel la Católica. Bueno, continuando con las películas en torno al descubrimiento del nuevo continente, Cristóbal Colón de oficio descubridor, que esto era más bien una comedia. Con ese título ya te puedes imaginar que no es muy dramática. Es una comedia que realizó el prolífico Mariano Ozores en el año 1982 y también tiene un amplio reparto de actores españoles, claro, Andrés Pajares, que hace de Colón, Fiorella Faltoyano, Rafael Aparicio, Manolo Belmur, Juanito Navarro, un montón de actores. Y entonces es una comedia, como tú has dicho, que versa sobre el célebre descubridor de América, pero que Mariano Ozores, como hacía en casi todas sus películas, pues mezcla las referencias históricas, entre comillas, porque algunas veces se toma muchas libertades, con la situación actual de la política española que estaba en el año 82. Y de vez en cuando ves a Cristóbal Colón o ves a los hermanos Pinzón hablando de la situación económica y social que vivía España en ese momento. Bueno, era una película cómica, una película, claro, pero al tratar el tema del descubrimiento, pues me ha parecido correcto que la tengamos aquí en este espacio. No, está bien. Además, bueno, no solamente ocurre en España, que también en otras cinematografías también a veces han utilizado hechos históricos, ¿no?, para llevar al humor, ¿no?, y demás. Sí, por supuesto. Continuando con películas que vamos a repasar ahora, háblanos de Cristóbal Colón, El descubrimiento. Dirigida por John Glenn en 1992, con George Corrafeis en papel de Cristóbal Colón, Marlon Brando, aquí sí sé que era el inquisidor de aquella época, de los Reyes Católicos. También está Tom Selleck, Raquel Ward, Catherine Zeta-Jones,
Y en esta película nos insinúa, nos dice que Cristóbal Colón no era ni italiano ni español, que era portugués. Ajá. Aquí ya empezamos con esa premisa. Entonces va a Portugal para convencer al rey Juan de su viaje a América, pero no le hacen caso, no le atienden. Entonces viene a España y consigue que los reyes católicos le faciliten los medios para hacer ese intenso viaje. Y también tenemos que decir que está rodada en España, parte en España, en Talamanca de Jarama, muy cerca de aquí, de Colmenar Viejo, y es una película que al final no fue muy bien aceptada, ni por la crítica ni por el público. Tuvo un paso por la cartelera bastante normalito, por no decir bajo, y no llegó a como quería todos los productores. Curiosamente, bueno, yo creo que también esta película estaba un poco, digamos, en 1992 que se hacía, porque justamente en ese momento también se celebraba el aniversario, ¿no? Con lo cual también era un momento para sacar una película, aunque por lo que vemos no con mucho éxito por parte de público y de crítica. Claro que se celebraba el 500 aniversario del descubrimiento de América. Vamos a continuar hablando porque no solamente el descubrimiento de América, recordemos que Colón iba buscando una vía para llegar a las Indias orientales, ¿no? Para, bueno, pues la cuestión económica y tal, y se encontró con este otro continente, aunque al principio obviamente no tenía mucha idea de si era esto. Él se pensaba, ¿no?, que eran las Indias orientales, hasta que ya se fueron dando cuenta que era un nuevo continente. Siguiendo con películas sobre América y esos años, ¿no?, también hay otras dedicadas a conquistadores, como por ejemplo Hernán Cortés. Efectivamente, es una película titulada El Capitán de Castilla, dirigida por Henry King en 1947, y aquí actúa Tyrone Power, Jan Peters, César Romero, Lee Jacob. Y es una película que se desarrolla en el siglo XVI, donde Pedro de Vargas, tras huir de España por problemas con la Inquisición, pues consigue enrolarse junto a un amigo en la expedición de Hernán Cortés para conquistar México. Y aquí era mi duda, la que te he comentado antes, con Tyrone Power, que yo pensé que era la película, porque Tyrone Power falleció en España mientras que estaba rodando una película, pero no fue en esta, fue en Salomón y la Reina de Saba, bastantes años, creo que 10 o 11 años después, cuando falleció estando rodando esa película en España, y era mi primera impresión al ver Tyrone Power, pues creí que era esta película, pero no fue en esa. Entonces, pues lo tuve que borrar, como digo yo, de mi memoria para no meter la pata. Bueno, y en cuanto a Aguirre, La cólera de Dios, una película de Werner Herzog en 1972, ¿qué nos cuentas? Es una película muy interesante, bastante dura, una película muy dura sobre el tema de los descubrimientos. Está protagonizada por Klaus Kinski, Peter Berlin y Ruy Guerra. En el año 1560, poco después de la destrucción del Imperio Inca, una expedición española parte desde Perú a las selvas del Amazonas en busca de la ciudad legendaria de El Dorado. Entonces, a través del diario de un fraile, Diego Gaspar de Carvajal, pues vamos conociendo los detalles y circunstancias de aquella peligrosa aventura en la que desde luego la crudeza, según nos cuenta la película, la crudeza, la violencia, no sé, la locura, podríamos decir de alguna manera, englobando todo, pues se presenta en la pantalla como algo desde luego bastante fuerte. Y además debió ser un rodaje bastante difícil porque, bueno, se hizo allí en la selva, ¿no? Y por otro lado chocaron mucho, según tengo entendido, entre el director Werner Herzog y Klaus Kinski, que también debía tener una personalidad bastante fuerte. Eran dos personas, efectivamente, que tenían personalidades y se encontraron bastantes veces durante el rodaje, pero al final se pudo acabar. Y la película, la verdad es que está muy bien, pero te digo, es una película bastante fuerte, no va a gustar a todo el mundo y pues refleja más o menos el hecho histórico. Lo que ocurre que, claro, pues el director quería alguna cosa alguna vez y el actor a lo mejor pensaba que no era lo que él quería y tuvieron algunos encontronazos, pero bueno, al final se pudo terminar y se estrenó y bueno, pues no tuvo mucho fracaso, estuvo bastante bien. Vamos a terminar con Cabeza de Vaca de Nicolás Echevarría, una película rodada en 1991. Efectivamente, el director mexicano pues contó con Juan Diego, que hace un gran papel en esta película, Daniel Jiménez Cacho y Roberto Sosa, entre otros, y se ambienta en el año 1527, durante los primeros años de la conquista española. Alvar Núñez, Cabeza de Vaca,
que era tesorero de Carlos I de España, pues se embarca en una expedición hacia la Florida. Hay que decir que Alvar Núñez le interpreta a Juan Diego. Y entonces, después de naufragar, Alvar es hecho prisionero y se convierte en esclavo. Pero tras ser dejado en libertad años después, se junta con 4 compañeros y emprenden un viaje de 4 años que culminará en lo que hoy se llama el territorio de Sinaloa. Una película interesante, yo no la había visto y todavía no la he visto. O sea, es una película de todas las de hoy que quizá es más desconocida para mí porque no he tenido oportunidad de verla. Pero estando Juan Diego, y las críticas que he leído le ponen a Juan Diego fenomenal, le ponen fenomenal porque tuvo que hacer un tour de force importante, porque tuvo que perder muchos kilos, luego tuvo que hacer muchas actividad física para poder recuperarlos. O sea, es una película que tengo intención de verla en cuanto pueda. Muy bien, bueno, pues hemos repasado películas en torno al descubrimiento de América o también de las aventuras y los hechos y las andanzas de conquistadores en el continente americano en digamos, sección Cultura de Cine que hemos hecho con Luis Alberto Jiménez. Muchas gracias por atendernos. Hasta la próxima semana. Hasta el próximo día. Adiós.